este tiempo de Navidad somos invitados a salir al encuentro de nuestros hermanos y acompañarles a la presencia de Jesús. Esto es a formar de nuestra familia una auténtica casa y escuela de la palabra y ser familias que evangelicen a otras muchas familias. A esto somos invitados por el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que le pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Dios Todopoderoso, que tu Salvador, luz de redención que surge en el cielo, amanezca también en nuestros corazones y los renueve siempre. Vamos meditando poco a poco este inicio del Evangelio según San Juan en este tiempo de Navidad. La intención de este evangelista es llamar la atención de cómo fue el Bautista que reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios, el que va a acabar con el mal y el sufrimiento y toda enfermedad y la muerte. Es la mirada del hombre de Dios. Sabe reconocer y señalar a quién es el verdadero protagonista. Sabe humildemente menguar hasta desaparecer, para dar paso y dejar crecer a aquel de quien tanto ha hablado. Se termina toda una etapa, el tiempo en el que Dios habló por los profetas, y empieza ahora una época radicalmente nueva, porque es Dios mismo quien habla a través de su Hijo. El Antiguo Testamento es presentado como esa voz, pero llegada la palabra, llega la explicación y la interpretación precisa, que ya no serán ideas, imágenes, sombras, sino la persona de Jesús. Viene entonces un paso definitivo. El paso de una comunidad con un estilo de vida más bien austero, penitente, la comunidad del Bautista, a otra comunidad que vivirá de la gracia, del sentirse perdonados, vivirá del amor misericordioso de Dios. Ya no será una penitencia en vistas a la conversión, sino de renuncia a los bienes y a uno mismo por aprender de Jesús, manso y humilde de corazón. Ya no serán promesas de ganancia en esta vida terrena, prosperidad, sino de ganancia eterna. Por tanto, hay un cambio radical en la mentalidad. Pasar de la ley a la gracia, pasar de las obras de la ley a la caridad. Fruto de la mediación humana, de la mirada del Bautista a un Jesús que pasa de la declaración de éste como Cordero de Dios, viene el primer discipulado de Jesús. Es una llamada a leer inteligentemente la Escritura y no quedarse en la letra, sino seguir a aquel de quien habla. Recordemos las palabras de San Pablo: la letra mata, es el Espíritu el que da vida. En un primer instante da la impresión de que la iniciativa del seguir a Jesús es humana, pero es Jesús
quien se voltea y les pregunta: ¿qué buscan? Juan quiere subrayar la iniciativa de Jesús. Jesús no se impone, Jesús no obliga, sino que aceptando el gesto de los discípulos, lo quiere purificar con esta pregunta. Ya que los discípulos buscaban un rabí, quizás que les llevara a una casa o una escuela de explicación de las Escrituras, por eso responden con otra pregunta: ¿dónde vives, rabí? Pero Jesús, con una sencilla respuesta, les purifica todas sus intenciones. Venid y veréis. Venid a mí y escuchad y veréis, reconoceréis que yo soy el Hijo de Dios. Es entonces cuando se empieza a formar la casa y escuela de la palabra, pero que es la persona de Jesús. Una escuela, casa de la palabra de Dios. Escuela y casa de la persona de Jesús, de su pensar, de su sentir, de su vivir, de su amar, de su hacer. Ya no son rituales, purificaciones en vistas a un futuro, sino como un estilo de convivencia en vistas al presente. Un encuentro personal, donde no se aprende la ley o los profetas, sino que se aprende a Jesús, porque Él es la palabra eterna del Padre. Él es la vida, Él es el amor. Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Y dónde fueron? ¿Y qué es lo que vieron? La respuesta la encontramos en el misterio pascual. Fueron a la vida de Jesús. Vieron la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Es decir, se convirtieron en testigos y apóstoles. El camino correcto para llegar al Padre es un camino de gratuidad, de compasión y de sacrificio en el amor. Otra mediación, la de Andrés con su hermano Simón. Ser discípulo de Jesús lleva intrínsecamente el ser misionero. No puedo decir soy discípulo pero no misionero, o soy misionero pero no discípulo. No, es lo mismo. Son como dos caras de una misma moneda. Discípulo, misionero. Andrés, el primer llamado por Jesús, y el otro, discípulo, que somos cada uno de nosotros, ahí tenemos que ponernos, al tener un encuentro personal con Jesús, ya no se le llama rabí, sino Mesías, ungido, Cristo, consagrado por Dios. Somos invitados a ser discípulos de Jesús. Esto es, atraer a todos a la presencia de Jesús, en la iglesia, en la Eucaristía. Por lo tanto, salgamos al encuentro de nuestros hermanos y acompañémoslos a la presencia de Jesús, la presencia del misterio pascual, la Eucaristía, porque es ahí donde anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección hasta que Él vuelva. Contemplemos, por lo tanto, a Jesús, invitándonos a ir a Él y verle, ir y ver su casa y escuela de la palabra.